estoy totalmente en desacuerdo con los planteos que hace su secretario Vázquez, entre otras cosas porque el relato que él hace dice hace 5 años que estamos haciendo esto y las cosas van de mal en peor. Por otro lado, tenemos un Estado que tiene, este gobierno tiene un enorme poder, es decir, tiene mayorías legislativas, podía haber votado cualquier decisión, cualquier ley que ajustara esos problemas. Cuando se dice que los dirigentes son responsables, yo no digo que no son responsables. Puedo tener intuiciones, puedo tener convicciones, pero no tengo la realidad. Bueno, en este país existe algo que se llama crimen organizado. Por lo tanto, el Ministerio del Interior perfectamente, si sospecha que hay dirigentes que tienen connivencia con grupos de crimen organizado, porque vamos a dejarnos de jorobar, no estamos hablando de 4 violentos, estamos hablando de crimen organizado. O sea, como que ahora se le está pidiendo mucho al gobierno, pero en realidad el fútbol en sí, la organización fútbol en sí es una organización, una monarquía totalmente paralela a una sociedad democrática. Porque el fútbol es un lugar en donde los gobiernos no pueden entrar. Inescrutable. Pero que el crimen organizado nos ayude ahora. O sea, es como, se disparan varias cosas ahí que están buenas, que lo conversaban, que en realidad me disparan a varios lugares. Por ejemplo, el comentario que él decía que está en desacuerdo, que me parece bien eso de esto es fútbol y se arregla la cancha. No solamente se lleva el tema de las barras, o sea, hay denuncias por contrato de televisión a la Asociación Uruguaya de Fútbol de dirigentes, el AUF, que no van a hacer una denuncia penal. O sea, entonces esto es fútbol y se define el AUF, esto es fútbol y se define en la cancha. Entonces, me parece que ahí hay como un punto de partida, ¿no? De que el fútbol durante mucho tiempo se ha manejado como una monarquía paralela con sus leyes y códigos independientes y que ahora se encuentran problemas y que alguien me ayude porque estamos rodeados. Por ejemplo, en el caso de Peñarol, que fue el que más se habló, Peñarol tenía un caudal importante por su propia construcción cultural, por tener un líder carismático como era Damiani Padre. Tenía cierto nivel de violencia simbólica mayor que Nacional. No es casualidad que Nacional, y trabajó muy bien Nacional con Alarcón, por ejemplo. No la cultura nacional. No es casual. Peñarol tenía la capacidad de desarrollar mayor potencial de violencia simbólica, que estamos muy lejos, ¿no?, de allí, de llevarla a la práctica. Y se correspondía a la estructura de la barra con lo que era la estructura del club. Cuando vivía Damiani Padre, el que mandaba era Damiani Padre, punto. Y era así. Y en la cancha manejaba a Bengoechea, era el dueño del cuadro, y punto. Y en la barra había un líder y punto. Cuando muere Damiani, ese liderazgo carismático queda libre y no se vuelve a ocupar. Ya no hubo personas con la personalidad que tenía Damiani Padre y se empieza a desintegrar, aunque parezca increíble, esa construcción identitaria, y también se parte del cuadro y se parte, por supuesto, la barra, y ahora no hay una barra, ahora es mucho más complejo porque hay muchas y que no responden a un marco ético normativo. En aquel momento las barras, y yo escribí una contribución académica al Ministerio, decía, las barras pueden contribuir a minimizar, de hecho tenían un efecto minimizador de la violencia, pese a los problemas que habían. Ahora es al revés. Y yo creo que es una pena que se haya ido el señor Vázquez, ¿no? Yo creo que el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior tiene mucho que ver con todo eso, porque tratando de reprimir la violencia dura, se reprimió también la violencia ritual, y esa violencia ritual era positiva, estaba buena porque impedía que se siguiera escalando para otros lados. ¿Qué es la violencia ritual? Las canciones, por ejemplo. ¿Te matamos tantos? Sí. Yo nunca vi a nadie que golpeara a otro por una canción, pero sí lo vi por un titular de un diario, por ejemplo. A ver, ¿cómo es eso? Fue de esas cosas, y está escrito, todo esto está escrito en la biblioteca del Departamento de Sociología. Un diario de la capital titula Clima de guerra, hinchas de Nacional le robaron una bandera a hinchas de Peñarol. Y nosotros estábamos en el Palacio Peñarol preparando, porque yo hice investigación participante y trabajaba con los barras ahí en la preparación del clásico. Y me enteré de que eso no había sido cierto. Cuando íbamos para el estadio, veo que unos gurises jóvenes
que integra lo que yo llamo adyacencia, es decir, gente que se pone alrededor de la barra pero que no formaba parte de la barra, ni se ajustaba a sus marcos éticos normativos y que entraban por la reventa de entradas. ¿Está bien? Entonces, vienen y me dicen, mirá, sociólogo, nosotros vamos a buscar la bandera que nos robaron. Y los vi, cuando terminó el partido, a la vuelta los veo y venían con una bandera nacional. Fíjate vos cómo a partir de una noticia que no era cierta... Se generó un problema. Se generó un problema, porque claro, cuando uno habla en la tele o en la radio, Sí, uno no una sabe a las responsabilidad. cabezas que vos llegás. Podés llegar a cualquier cosa. Y puede ocurrir cualquier cosa. Los cantos se banalizan, constituyen una violencia ritual y eso no le hace daño a nadie. Ahora, cuando vos querés eliminar los cantos, querés eliminar las banderas, que se ha dicho, pero cualquier cosa de lo que ocurre debajo de las banderas, y lo dijo un expresidente. No todo es cierto. Yo también Por he tenido la supuesto que posibilidad no lo es. de trabajar y hacer coberturas y no todo lo que, A ver, se dice. no lo hablemos puede en medias tintas, Por se están supuesto. refiriendo al sexo oral comprado Sí, y sí, vendido. sí, Puede eso- existir eso- con un baile, pero tampoco Bueno, pero es es un No creo mamarracho que sea el sexo oral el que A ver, genere la ¿están de violencia en acuerdo? el Ya- Estado. ya- Está bien, preocupado, pero tipo, se en otra esgrime... cosa. Todo lo contrario, ¿no? pero se esgrime como algo... Mirá lo que pasa en una tribuna, entonces vamos a sacar las banderas grandes. Es decir, es tan delirante todo el tema que se ha armado con esto. Como dice, las familias no van más. El problema que hubo en la cancha de Cerro, una mamá le dijo al marido, teneme el nene y le voy a pegar a uno. Digo, se dicen que las familias no van más, se dicen que los hinchas van menos, es decir, se dice mucha cosa que no es cierta.